Cuando cumplí 65 años, organicé una fiesta para la familia. Nadie vino. Ese mismo día, mi nuera publicó fotos de todos en un crucero. Solo sonreí. Cuando regresaron, le entregué una prueba de ADN que la hizo palidecer. Me alegra que estés aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me lees para saber hasta dónde ha llegado mi relato. Pasé 3 semanas planeando mi fiesta de cumpleaños número 65. 3 semanas eligiendo el menú perfecto, decorando el comedor con flores frescas y llamando a todos para confirmar que estarían allí. Incluso compré un vestido nuevo, azul oscuro con botones de nácar, del tipo que Eduardo siempre decía que me hacía lucir elegante. La mesa estaba puesta para 8 tarjetas con los nombres escritas con mi mejor caligrafía. Eduardo, Mariana, el pequeño Tomás, que acababa de cumplir 7 años, la dulce Elena, de 5 años, mi hermana Rosa, su esposo Carlos, y por supuesto, yo misma en la cabecera de la mesa, donde podía ver los rostros de todos mientras celebrábamos juntos. A las 6:30, nadie había llegado. Revisé mi teléfono 3 veces, pensando que tal vez había confundido la hora, pero allí estaba en mi calendario, cena de cumpleaños a las 6 de la tarde. Había enviado recordatorios a todos solo 2 días antes. A las 7 llamé a Eduardo, saltó directo al buzón de voz. Luego al teléfono de Mariana. Lo mismo. Rosa tampoco contestó, lo cual era extraño porque siempre responde al segundo timbre. Me quedé de pie en el comedor, mirando los platos intactos. Las velas que había encendido hace 1 hora ya se habían consumido hasta convertirse en muñones. El cochinillo asado se estaba enfriando en el horno. La tarta de Santiago que pasé toda la mañana preparando estaba perfecta e intacta en la encimera de la cocina. Tal vez había tráfico. Tal vez surgió algo de última hora. Estas cosas pasan, me dije. Aunque sentía el pecho apretado y mis manos no dejaban de temblar. A las 8 supe que no vendrían. Me senté pesadamente en mi silla, mirando los asientos vacíos a mi alrededor. Esto no era solo un retraso. Era algo completamente diferente. El silencio en mi casa se sentía distinto. No era pacífico sino hueco, como si la casa misma estuviera conteniendo el aliento. Fue entonces cuando cometí el error de mirar Instagram. Allí, en la parte superior de mi feed, había una foto que me heló la sangre. Una cena en un crucero. Mariana, radiante con un vestido blanco vaporoso, su brazo alrededor de Eduardo, quien sonreía más alegre de lo que lo había visto en meses. Detrás de ellos el azul profundo del mar se extendía sin fin. La descripción decía, viviendo nuestra mejor vida en la Costa del Sol. Tan agradecida por esta increíble escapada familiar. Desplacé hacia abajo para ver más fotos. Tomás y Elena construyendo castillos de arena en una playa prístina. Rosa y Carlos compartiendo cócteles en lo que parecía el elegante bar de un barco. Todos estaban allí. Todos excepto yo. La marca de tiempo mostraba que las fotos se habían publicado hace apenas 1 hora, mientras yo estaba aquí esperándolos. Estaban a miles de kilómetros, brindando con cava y riendo en una cena al atardecer en un crucero. Sentí algo resquebrajarse dentro de mi pecho. No romperse, sino agrietarse, como el hielo en un lago cuando la temperatura cae demasiado rápido. Lo habían planeado, todos ellos. Mariana había organizado unas vacaciones familiares que deliberadamente me excluyeron, programándolas para mi cumpleaños, y de alguna manera convenció a todos de seguirle el juego. Incluso a Rosa, mi propia hermana, que la semana pasada me había ayudado a elegir las decoraciones para esta fiesta. Miré esa foto hasta que me ardieron los ojos. La sonrisa de Mariana parecía especialmente brillante, casi triunfal. Estaba exactamente donde yo debería haber estado, en el centro de mi familia, rodeada de las personas que se suponía que me amaban más. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Eduardo: lo siento, mamá. Olvidé mencionar que estaríamos fuera esta semana. Mariana reservó un viaje sorpresa. Feliz cumpleaños, de todos modos. Olvidé mencionar. Como si un crucero por la Costa del Sol fuera algo que simplemente olvidas contarle a tu madre. Como si programarlo en mi cumpleaños fuera pura coincidencia. Coloqué el teléfono con cuidado, temerosa de que, si lo sostenía por más tiempo, lo arrojaría contra la pared. El cochinillo asado ya estaba completamente frío.
Caminé hacia la cocina y apagué el horno, mis movimientos eran mecánicos y extraños. Me sentía como si estuviera observándome desde fuera de mi cuerpo, viendo a esta mujer triste con su vestido azul oscuro con botones de nácar, limpiando la cena que nadie vino a comer. Envolví la tarta de Santiago en film transparente y la guardé en el refrigerador. Soplé lo que quedaba de las velas. Comencé a guardar la vajilla de porcelana en el armario, cada plato chocando contra los otros con un sonido que parecía demasiado fuerte en la casa silenciosa. Mariana había ganado algo esta noche, aunque no estaba del todo segura de qué juego habíamos estado jugando. Solo sabía que por primera vez en mis 65 años, me sentía verdaderamente invisible. No solo ignorada o olvidada, sino borrada. Al apagar las luces del comedor, vi mi reflejo en la ventana oscura. Parecía más pequeña, de alguna manera disminuida. La mujer que me devolvía la mirada había pasado décadas siendo la pacificadora de la familia, la que suavizaba las discusiones y recordaba los cumpleaños y aniversarios de todos, la que siempre ponía a la familia primero. Y todos habían elegido pasar mi cumpleaños fingiendo que no existía. Subí las escaleras hacia mi dormitorio, cada paso más pesado que el anterior. Mañana tendría que enfrentar las consecuencias. Las disculpas falsas, las excusas sobre malentendidos, la dulce voz de Mariana explicando cómo el viaje se había reservado hace meses y no había nada que pudieran hacer. Pero esta noche solo necesitaba sentarme con este dolor, sentirlo realmente, porque algo me decía que esto no se trataba solo de una fiesta de cumpleaños perdida. Era algo mucho más grande y mucho más deliberado de lo que jamás había imaginado. No dormí esa noche. En cambio, me quedé acostada en la cama, mirando el techo con mi mente repasando cada reunión familiar de los últimos 5 años. El cumpleaños que no solo fue olvidado, sino que fue deliberadamente saboteado. Y mientras las horas avanzaban lentamente, otros recuerdos comenzaron a surgir, cada uno más inquietante que el anterior. La fiesta del 4º cumpleaños de Tomás. Estaba tan emocionada por verlo soplar sus velas. Pero cuando llegué al lugar, Mariana me recibió en la puerta con esa sonrisa de disculpa que había perfeccionado. «Oh, Lucía, ¿no te lo dijo Eduardo? Tuvimos que cambiar la fiesta para mañana. Surgió una pequeña emergencia. Pero podía escuchar a los niños riendo dentro. Podía ver globos a través de la ventana. Cuando llamé a Eduardo más tarde, parecía genuinamente confundido. ¿Mañana? No, mamá. La fiesta es definitivamente hoy. Mariana debe haber confundido las fechas. El primer día de Elena en la escuela infantil. Le había preguntado a Mariana 3 veces a qué hora la llevarían para estar allí con mi cámara. Oh, lo haremos muy temprano, había dicho. Como a las 7 de la mañana. Probablemente demasiado temprano para ti. Cuando aparecí de todos modos, la maestra me dijo que Elena había estado allí desde la hora normal, las 8:30. Me perdí verla entrar a su aula, me perdí su pequeño y nervioso adiós a Eduardo. La última Nochebuena, Mariana me llamó 2 días antes, con la voz tensa por una falsa preocupación. Lucía, odio hacer esto, pero Eduardo ha estado muy abrumado con el estrés del trabajo. Pidió que la cena de Nochebuena fuera pequeña este año, solo la familia inmediata. Pasé la Nochebuena sola, recalentando sobras y viendo películas antiguas. Más tarde descubrí por Rosa que habían tenido una gran celebración. Ella había visto las fotos en Instagram. 20 personas, incluyendo los amigos de la universidad de Eduardo y varios vecinos, todos excepto yo. Cada recuerdo se sentía como una pieza de un rompecabezas encajando en su lugar, formando una imagen que había estado demasiado ciega para ver. Esto no era un patrón de malentendidos o conflictos de horarios inocentes. Era sistemático, calculado. Me levanté e hice un café con leche mientras salía el sol, mis manos aún temblando por el cansancio y algo más, una creciente sensación de temor. Saqué mi teléfono y comencé a desplazarme por las publicaciones de Mariana en Instagram del último año, mirándolas realmente por primera vez. Allí estaba ella en la obra escolar de Tomás, sentada en la primera fila junto a Eduardo. Había preguntado específicamente por esa obra, y ella me había dicho que fue cancelada debido a un brote de gripe. Allí estaba en el recital de baile de Elena. El que Mariana dijo que era solo una sesión de práctica. Nada especial. Foto tras foto de momentos familiares de los que yo había sido excluida.
Cada una etiquetada con descripciones sobre preciosos recuerdos familiares y bendecida por tener a estas personas en mi vida. La parte más cruel era lo natural que todo parecía. El brazo de Mariana alrededor de Eduardo. Los niños agrupados cerca de sus padres. Todos sonriendo como si pertenecieran juntos, como si estuvieran completos sin mí. Dejé el teléfono y caminé hacia la ventana de mi cocina, mirando el patio con flores que había plantado cuando Eduardo era niño. Él solía ayudarme a deshiervar esos parterres, sus pequeñas manos cuidadosas con los tallos delicados. ¿Cuándo lo perdí? ¿Cuándo dejó de verme como esencial para su felicidad? La respuesta llegó con una claridad sorprendente. Cuando Mariana entró en nuestras vidas. Antes de ella, Eduardo me llamaba 2 veces por semana. Teníamos citas fijas para la comida de los domingos cada 2 semanas. Me pedía consejos sobre problemas laborales, compartía historias de su día. Era mi hijo, mi amigo, mi conexión con un futuro que yo había ayudado a crear. Mariana cambió eso gradualmente, tan lentamente que no lo noté hasta que fue demasiado tarde. Primero, las comidas de los domingos se volvieron mensuales. Mariana ha estado planeando comidas elaboradas, explicó Eduardo. Le encanta tenerme solo para ella los fines de semana. Luego las llamadas telefónicas se redujeron a revisiones por obligación en días festivos. Lo siento, mamá. No puedo hablar mucho. Mariana nos tiene un horario muy apretado hoy. Ella nunca dijo nada directamente en mi contra. Eso habría sido demasiado obvio, demasiado fácil de contrarrestar. En cambio operaba en los espacios entre las palabras, en los silencios que seguían a sus sugerencias. Tu madre parece cansada últimamente. Tal vez no deberíamos cargarla con los niños este fin de semana. Vi a tu madre en el mercado ayer. Parecía un poco confundida por algo. ¿Crees que está bien viviendo sola? Insinuaciones sutiles de que me estaba convirtiendo en una carga, una preocupación, alguien que necesitaba ser manejado en lugar de incluido. Pensé en la forma en que me abrazaba en las reuniones familiares, siempre un instante demasiado largo, su mano frotando mi espalda como si fuera una anciana frágil que necesitaba consuelo en lugar de un miembro igual de la familia. La manera en que interrumpía cuando hablaba con los niños, redirigiendo su atención a otra cosa. La abuela Lucía ha tenido un día largo, pequeños. ¿Por qué no le muestran a papá su juguete nuevo? Y Eduardo, mi hermoso y confiado hijo, lo había absorbido todo sin cuestionar. Había comenzado a mirarme como lo hacía Mariana, con una mezcla de cariño y lástima, como si fuera algo precioso pero cada vez más irrelevante. El teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos. El nombre de Eduardo parpadeó en la pantalla. Hola, mamá. Su voz era alegre, relajada de una manera que me hizo doler el pecho. Solo quería llamarte y decirte feliz cumpleaños atrasado. Perdón por no estar, pero este viaje ha sido increíble. Mariana se superó con la planificación. Apreté el teléfono con más fuerza. Sí, vi las fotos. Oh, qué bien. Mariana ha estado publicando como loca. Los niños se lo están pasando en grande. Tomás aprendió a hacer snorkel ayer y Elena hizo una amiga, una niña de Valencia. Te habría encantado verlos, ¿verdad? Porque desde donde estaba sentada, parecía que nadie había notado mi ausencia. El viaje fue muy de última hora, dije con cuidado. Lo sé, ¿verdad? Mariana encontró una oferta increíble y simplemente se lanzó. Siempre ha sido así de espontánea. Una de las cosas que amo de ella. Espontánea. Así llamó a reservar deliberadamente un crucero en el cumpleaños de su madre. Eduardo, comencé, pero me detuve. ¿Qué podía decir? ¿Que su esposa lo estaba manipulando? ¿Que había pasado años excluyéndome sistemáticamente de su vida? Pensaría que estaba celosa, amargada, incapaz de aceptar que había crecido y seguido adelante. Tal vez era todas esas cosas, pero también tenía razón. ¿Todo bien, mamá? Suenas rara. Cerré los ojos sintiendo el peso de todos esos momentos perdidos, todas esas veces que había sido borrada de mi propia historia familiar. Estoy bien, cariño. Solo estoy cansada. Bueno, descansa un poco. Volveremos la próxima semana, y te prometo que planearemos algo especial para compensar por habernos perdido tu cumpleaños. Otra promesa de Eduardo que Mariana encontraría la manera de romper.
Después de colgar, me quedé sentada en mi cocina durante mucho tiempo, observando cómo la luz cambiaba mientras la mañana avanzaba hacia la tarde. Pensé en los años venideros. Más cumpleaños pasados sola. Más hitos de mis nietos perdidos. Más fotos familiares donde mi ausencia era tan completa que parecía que nunca había existido. Por primera vez desde que mi esposo murió hace 8 años, me sentí verdaderamente huérfana. No por la muerte esta vez, sino por algo posiblemente peor. Por la eliminación deliberada y metódica de mi lugar en la única familia que me quedaba. Pero mientras la rabia crecía en mi pecho ardiente y brillante, me di cuenta de algo más. No iba a desaparecer silenciosamente. Si Mariana quería jugar, había elegido a la oponente equivocada. Yo había criado a Eduardo cuando su padre nos dejó. Había trabajado en 2 empleos para pagar su universidad, sacrificando mis propios sueños para asegurarme de que tuviera todas las oportunidades. Me había ganado mi lugar en esta familia, y no lo iba a ceder sin luchar. Solo necesitaba descubrir contra qué estaba luchando realmente. Era martes por la mañana. Exactamente una semana después de mi fiesta de cumpleaños abandonada, cuando sonó el timbre, todavía estaba en mi bata, tomando mi segundo café con leche y mirando la pila de tarjetas de agradecimiento que había comprado para una celebración que nunca tuvo lugar. El sonido me sobresaltó. No esperaba a nadie. Y honestamente las visitas inesperadas se habían vuelto raras en mi aislamiento social cuidadosamente manejado. A través de la mirilla, vi a un hombre que no reconocí. Tal vez de unos 40 años, con cabello oscuro y líneas de preocupación marcadas profundamente alrededor de sus ojos. Estaba bien vestido pero arrugado, como si hubiera estado viajando. Sus manos estaban metidas profundamente en los bolsillos de su abrigo y miraba a su alrededor nerviosamente, como si no estuviera seguro de deber estar allí. Casi no respondí. Después del incidente del crucero, no estaba de humor para vendedores o misioneros, o lo que sea que quisiera este extraño. Pero algo en su postura, la forma en que parecía estar reuniendo valor solo para estar en mi porche, me hizo sentir curiosidad. ¿En qué puedo ayudarlo?, grité a través de la puerta. Señora Morales. Su voz era cautelosa, vacilante. Lucía Morales, la madre de Eduardo. Mi pecho se apretó. ¿Cómo sabía este extraño el nombre de mi hijo? ¿Quién pregunta? Estuvo callado por un momento, luego dijo algo que me heló la sangre. Me llamo Diego Castillo. Necesito hablar contigo sobre Mariana. Abrí la puerta lentamente manteniendo la cadena puesta. ¿Qué pasa con Mariana? Diego Castillo parecía aún más nervioso de cerca. Sus manos temblaban ligeramente y había ojeras bajo sus ojos, como si no hubiera dormido en días. Esto va a sonar loco, señora Morales. Pero creo que mi hijo podría estar viviendo en la casa de tu hijo. La cadena se sintió de repente pesada en mis manos. ¿De qué estás hablando, Tomás?, dijo, y el nombre me golpeó como un golpe físico. El pequeño de 7 años, cabello castaño, tiene una cicatriz en la barbilla por caerse de su bicicleta cuando tenía 4 años. Lo miré fijamente con mi mente tambaleándose. Tomás sí tenía una cicatriz en la barbilla. Eduardo me había contado sobre el accidente de la bicicleta, como todos habían estado aterrorizados llevándolo a urgencias. Pero ¿cómo sabría este extraño eso? Creo que será mejor que entres, dije, mi voz apenas un susurro. Diego Castillo se sentó en mi sofá como si estuviera a punto de salir corriendo en cualquier momento. Le ofrecí un café con leche pero negó con la cabeza, sus manos apretadas con tanta fuerza en su regazo que los nudillos estaban blancos. No sé por dónde empezar, dijo. Esto va a sonar loco. Inténtalo. He tenido una semana muy extraña. Tomó una respiración temblorosa. Mariana y yo. Estuvimos juntos durante 2 años. Esto fue antes de que conociera a tu hijo, antes de que se casara. Vivíamos juntos, hablábamos de matrimonio, de todo lo que implica. Y luego quedó embarazada. Mi taza de café con leche de repente se sintió demasiado pesada. La dejé con cuidado, temerosa de que se me cayera. Estaba tan feliz, continuó Diego, su voz cargada de un dolor antiguo. Quería casarme con ella de inmediato, empezar a planear nuestra vida juntos. Pero Mariana, ella seguía posponiéndolo. Decía que necesitaba tiempo para pensar, que no estaba lista para un paso tan grande.
Luego un día, llegué a casa del trabajo y ella se había ido. Simplemente se fue. Todas sus cosas, todo. Como si nunca hubiera vivido allí. ¿La buscaste? Por supuesto que sí. Durante meses presenté una denuncia por desaparición, contraté a un investigador privado, publiqué en todas las plataformas de redes sociales que se me ocurrieron. Nada. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Se frotó la cara con ambas manos. El investigador finalmente me dijo que lo dejara. Dijo, algunas personas simplemente no quieren ser encontradas. Estaba empezando a sentirme enferma. ¿Qué tiene esto que ver con Tomás? Hace 3 meses estaba en una conferencia en Valencia, caminando por el centro durante el almuerzo y los vi. A Mariana y a un pequeño que se parecía exactamente a mí a esa edad. Los mismos ojos, la misma barbilla, incluso la misma forma de inclinar la cabeza cuando está concentrado. Los seguí durante 3 calles. Señora Morales, observé a ese pequeño, y lo supe. Supe que era mío. La habitación parecía girar. ¿Estás diciendo que Tomás es tu hijo? Digo que creo que lo es. Mariana estaba de unos 2 meses de embarazo cuando me dejó. Si llevó el embarazo a término, él tendría exactamente la edad de Tomás ahora. Diego metió la mano en su chaqueta y sacó su teléfono. Mira esto. Me mostró una foto de él mismo de niño, tal vez de 6 o 7 años. El parecido con Tomás era inconfundible. Los mismos ojos oscuros, la misma mandíbula obstinada, incluso el mismo pequeño espacio entre los dientes frontales que Tomás siempre intentaba ocultar cuando sonreía. Mis manos temblaban ahora. Podría ser una coincidencia. Muchos niños se parecen. Eso me dije al principio, pero luego comencé a investigar. La voz de Diego se volvió más dura, más determinada. Contraté a otro investigador, uno mejor esta vez. Mariana Vega. Ese ni siquiera es su verdadero nombre, por cierto. Su verdadero nombre es Margarita Vega. Y lo ha hecho antes. ¿Hecho qué antes? Desaparecer cuando las cosas se complicaban. Dejar a hombres cuando empezaban a hacer demasiadas preguntas. El investigador encontró a otros 2 hombres, señora Morales, 2 hombres que tuvieron relaciones con ella que terminaron de la misma manera, de repente, completamente, como si nunca hubiera existido. Diego se inclinó hacia adelante, sus ojos intensos. Uno de ellos cree que ella podría haber estado embarazada cuando lo dejó también. Sentí que me ahogaba. ¿Por qué me cuentas esto? ¿Por qué ahora? Porque he estado observando desde la distancia durante 3 meses, tratando de decidir qué hacer, si tenía derecho a interrumpir la vida de un niño basándome en sospechas y coincidencias. Su voz se quebró. Pero luego vi las fotos de tu crucero. Las felices vacaciones familiares, todos sonriendo y riendo. Y me di cuenta de algo que me enfermó. ¿Qué? No estabas en ninguna de las fotos. Revisé todas las redes sociales de Mariana, señora Morales. Cientos de fotos de reuniones familiares, fiestas de cumpleaños, festivos. Tomás y Elena están en todas. Tu hijo Eduardo está en la mayoría. Pero tú apenas estás ahí, como si te estuvieran borrando de la historia de tu propia familia. La verdad me golpeó como un golpe físico. Pensé en todos esos eventos perdidos, todos esos cambios de última hora, esos malentendidos convenientes. Todas esas veces que me había sentido como una extraña mirando a mi propia familia. Comencé a pensar en mi propia experiencia con Mariana, continuó Diego. Cómo me aisló de mis amigos y familia hacia el final. Cómo me hizo sentir que yo era el problema, como si fuera demasiado exigente, demasiado pegajoso. Cómo me convenció de que las personas que se preocupaban por mí no entendían realmente nuestra relación. ¿Está haciendo lo mismo con Eduardo? Susurré, creo que sí. Y creo que también lo está haciendo contigo. Lo que significa que si Tomás realmente es mi hijo, no es el único víctima aquí. Tú también lo eres. Diego volvió a meter la mano en su abrigo y sacó un sobre de Manila. Por eso estoy aquí, señora Morales. ¿Por qué? Finalmente reuní el valor para tocar a tu puerta. ¿Qué es? Resultados de una prueba de ADN. Conseguí una muestra del cabello de Tomás en la peluquería local a la que Mariana lo lleva. Lo hice analizar con mi propio ADN.
Sus manos temblaban mientras me entregaba el sobre. Obtuve los resultados ayer. Miré el sobre, temerosa de tocarlo. Dentro había información que podía destruir a mi familia o salvarla. Y no tenía forma de saber cuál sería. Antes de que lo abras, dijo Diego en voz baja, necesito que sepas algo más. No quiero quitarle a Tomás al único padre que ha conocido. No quiero traumatizarlo ni interrumpir su vida. ¿Decidida? ¿Por qué se ha mentido sobre esto, señora Morales? ¿Sobre qué más ha mentido? ¿Y a quién más va a herir? Miré el sobre en mis manos, sintiendo el peso de la verdad que contenía. Afuera, una puerta de coche se cerró de golpe, y escuché risas de niños mientras pasaban por mi casa. Sonidos normales de una tarde normal en un barrio normal donde las madres no robaban hijos y las abuelas no eran borradas de las fotos familiares. Pero mi vida no había sido normal durante mucho tiempo. Solo que no había querido admitirlo. Señora Morales. La voz de Diego ahora era suave, casi amable. ¿Estás lista para saber la verdad? Pensé en el dulce rostro de Tomás, en cómo solía correr hacia mí con los brazos abiertos antes de que Mariana comenzara a desalentar esas muestras de cariño. Pensé en Elena, que apenas me conocía porque había sido excluida de gran parte de su vida. Pensé en Eduardo, mi hijo, que había sido lentamente envenenado contra su propia madre. Pensé en mi fiesta de cumpleaños vacía y en todas esas fotos familiares donde no existía. Sí, dije y abrí el sobre. Los resultados de ADN estaban escritos en un lenguaje clínico e implacable. 99,7% de probabilidad de paternidad. Los números se arremolinaban ante mis ojos mientras los leía una y otra vez, esperando que de alguna manera cambiaran, esperando que todo esto fuera un error elaborado o una broma cruel. Tomás no era el hijo de Eduardo. Mi nieto, el pequeño al que había visto dar sus primeros pasos, al que ayudé a enseñar a atarse los zapatos, al que le leía cuentos antes de dormir cuando era lo suficientemente pequeño para acurrucarse en mi regazo. No era de mi sangre en absoluto. Y Eduardo, mi devoto hijo, que había nombrado a Tomás en honor a su propio abuelo, no tenía idea de que había estado criando al hijo de otro hombre. Lo siento, dijo Diego en voz baja. Todavía estaba sentado en mi sofá, observando mi rostro mientras procesaba la información. Sé que esto debe ser devastador. Dejé los papeles con manos que no paraban de temblar. ¿Desde cuándo lo sabes con certeza? Desde ayer, pero lo he sospechado durante meses. Sacó su teléfono otra vez y me mostró más fotos. Imágenes de vigilancia que obviamente había tomado desde lejos. Tomás jugando en un parque. Tomás entrando a un colegio. Tomás montando una bicicleta por lo que parecía la calle de mi barrio. Los he estado siguiendo a veces. Sé cómo suena. Pero tenía que estar seguro. Has estado observando a mi familia. He estado observando a mi hijo, corrigió Diego, su voz firme pero no hostil. E intentando entender qué clase de mujer podría robar a un niño y construir toda una vida alrededor de esa mentira. La rabia llegó entonces, ardiente y abrumadora. No contra Diego. Él era tanto víctima como el resto de nosotros. Sino contra Mariana por la magnitud de su engaño, la crueldad de ello. No solo había mentido sobre la paternidad de Tomás. Había construido todo su matrimonio sobre esa mentira. Usó a un niño inocente como la base para una vida que no tenía derecho a reclamar. Atrapó a Eduardo, dije, las palabras saliendo ásperas y amargas. Quedó embarazada del hijo de otro hombre y lo usó para asegurar un matrimonio con mi hijo. Así parece. La expresión de Diego era sombría. La cronología encaja perfectamente. Me dejó cuando estaba de unos 2 meses, apenas empezaba a notarse. Si actuó rápido, si encontró a alguien pronto, podría haberlo convencido de que el bebé era prematuro o simplemente pequeño. Recordé el nacimiento de Tomás, lo emocionado que estaba Eduardo cuando me llamó para decirme que Mariana estaba de parto. Nació 3 semanas antes, recordé. Eduardo estaba preocupado por complicaciones, pero el médico dijo que todo estaba bien. Porque todo estaba bien. Tomás no era prematuro. Estaba exactamente en el tiempo de mi cronología, no en la de Eduardo. Las piezas encajaban con una claridad nauseabunda. El romance relámpago de Mariana con mi hijo, el compromiso rápido, la boda que ocurrió apenas 6 meses después de que se conocieron.
En ese momento pensé que era romántico. El amor verdadero conquistándolo todo. Ahora me daba cuenta de que era algo mucho más calculado. Necesitaba un padre para Tomás antes de que naciera, dije. Alguien estable, alguien que no cuestionara demasiado el tiempo, alguien confiado, añadió Diego. Alguien que no exigiría una prueba de paternidad porque la idea nunca se le pasaría por la cabeza. Ese era Eduardo. Exactamente. Mi hijo siempre había sido honesto hasta el extremo, incapaz del tipo de engaño que lo haría sospechoso de los demás. Tomaba a las personas por su valor nominal, creía lo que le decían. Era una de sus mejores cualidades, y Mariana la había utilizado como arma contra él. Hay más, dijo Diego, y algo en su tono hizo que mi estómago se contrajera. El investigador que contraté descubrió otras cosas sobre Mariana. Cosas que podrían explicar por qué te ha estado apartando del panorama. ¿Qué cosas? Diego sacó una carpeta y me la entregó. Dentro había fotografías, documentos, lo que parecían copias de registros oficiales. Su verdadero nombre es Margarita Vega. Tiene 34 años, no 31 como le dijo a tu hijo. Creció en casas de acogida, salió del sistema a los 18. Sin familia, sin conexiones reales en ningún lugar. Estudié una fotografía que parecía provenir de un anuario escolar. El rostro era definitivamente el de Mariana, pero más joven, de alguna manera más duro. Su cabello era diferente, más oscuro, y había algo en sus ojos que nunca había visto en la mujer que se casó con mi hijo. Una especie de hambre desesperada. Ha estado casada antes, continuó Diego, 2 veces. Una vez con un hombre llamado Roberto García en Málaga. Otra con alguien llamado Javier Navarro en Galicia. Ambos matrimonios terminaron en divorcio en menos de 2 años, ambas veces con ella obteniendo acuerdos de manutención significativos. Lo ha hecho antes, susurré. El patrón es siempre el mismo. Conoce a un hombre con dinero o estabilidad, actúa rápido para atraparlo, luego lo aísla sistemáticamente de su sistema de apoyo, amigos, familia, cualquiera que pueda ver a través de su actuación o hacer preguntas incómodas. Pensé en cómo los amigos de la universidad de Eduardo habían dejado de venir poco a poco después de que se casó con Mariana. Cómo se había alejado de sus colegas de trabajo. Como rara vez hablaba de su trabajo ahora, excepto para mencionar lo estresante que era. Como se había vuelto cada vez más dependiente de Mariana para conexiones sociales, para apoyo emocional, para todo. Lo ha estado aislando, dije. Y a ti porque eres la mayor amenaza para su control. Las madres ven cosas que otras personas pasan por alto. Hacen preguntas. Recuerdan detalles de antes de que ella llegara. Diego se inclinó hacia adelante, su expresión intensa. Necesitaba sacarte del panorama, señora Morales. No solo mantenerte distante, sino completamente borrada. Por eso el sabotaje de la fiesta de cumpleaños. Por eso todos los eventos perdidos y los malentendidos convenientes. Ha estado entrenando sistemáticamente a tu familia para que funcione sin ti. La crueldad de todo esto me dejó sin aliento. ¿Pero por qué? Si ya tenía a Eduardo, si él creía que Tomás era su hijo, ¿por qué tomarse tantas molestias para excluirme? Porque eres testigo de la cronología. ¿Recuerdas cuando se conocieron, cuando quedó embarazada, cuando nació Tomás? Si alguna vez hubieras comenzado a hacer preguntas, a comparar fechas, podrías haber descubierto la verdad. La voz de Diego era tranquila pero segura. Necesitaba que te volvieras irrelevante antes de que te convirtieras en peligrosa. Me levanté abruptamente caminando hacia la ventana desde donde podía ver la calle donde Tomás había aprendido a montar en bicicleta. El pequeño al que había animado, vendado sus rodillas raspadas, celebrado cada hito con él. Seguía siendo el mismo niño, dulce, divertido y brillante. Pero todo sobre su lugar en nuestra familia era una mentira. ¿Y Elena?, pregunté, temiendo la respuesta. ¿Hasta dónde sé Elena realmente es hija de Eduardo? Nació 2 años después de Tomás, en un momento en que Mariana y tu hijo estaban definitivamente juntos. Pero, señora Morales. Diego dudó. ¿Qué? El nacimiento de Elena también podría haber sido calculado. Una forma de asegurarse de que Eduardo nunca cuestionara la paternidad de Tomás. Si Mariana podía darle un hijo biológico, sería menos probable que dudara de que Tomás también fuera suyo. Y eso consolidaría aún más su relación.
Me sentí enferma. Todo sobre el matrimonio de mi hijo, su familia, su vida durante los últimos 7 años había sido orquestado por una mujer que no lo veía como una persona a amar, sino como un recurso para explotar. Y había usado a los niños inocentes, como herramientas en su manipulación. Tomás no lo sabe, ¿verdad?, pregunté. Por supuesto que no. Tiene 7 años. Para él, Eduardo es su padre y siempre lo ha sido. Y Elena, ella tampoco lo sabe. Solo piensa que tiene un hermano mayor que se ve diferente a ella. Los niños no cuestionan estas cosas, pero los adultos sí, o deberían. Y empezaba a entender por qué Mariana había trabajado tan duro para hacerme irrelevante. Una abuela que pasa tiempo con sus nietos, que está realmente presente en sus vidas, eventualmente podría notar que Tomás no se parecía en nada a su supuesto padre, podría empezar a hacer preguntas sobre parecidos familiares, sobre rasgos genéticos que no encajaban. Diego, dije lentamente. ¿Por qué decidiste contarme esto ahora? Podrías haber exigido una prueba de paternidad, ir a los tribunales, intentar obtener la custodia. ¿Por qué involucrarme? Estuvo callado por un largo momento, mirando sus manos. Porque me di cuenta de algo cuando vi esas fotos del crucero. Mariana no solo está destruyendo mi relación con mi hijo. También está destruyendo la tuya. Y si no la detenemos, seguirá haciéndolo con otras personas. ¿Qué quieres decir? Ya está empezando a alejarse de los amigos de Eduardo, de sus colegas de trabajo, haciéndolo cada vez más dependiente de ella para todo. Y está enseñando a los niños a verlo como el único padre que realmente importa. Tomás apenas habla de ti cuando los he observado en el parque. Es como si te estuviera borrando de su memoria. La verdad de eso me golpeó como un golpe físico. Pensé en lo diferente que se había vuelto Tomás en los últimos meses. Cómo había dejado de correr a abrazarme cuando los visitaba. Cómo había comenzado a mirar a Mariana en busca de permiso antes de hablar conmigo. Pensé que solo estaba creciendo, volviéndose más independiente. Pero tal vez era algo completamente diferente. Eventualmente descartará a Eduardo, continuó Diego. Igual que me descartó a mí. Igual que descartó a sus esposos anteriores. Pero primero se asegurará de que no le quede nada más que ella y los niños. Sin amigos, sin familia, sin sistema de apoyo. Cuando esté lista para seguir adelante, él estará completamente solo. Cerré los ojos viendo el futuro de mi hijo extenderse ante él, aislado, abandonado, probablemente arruinado si Mariana era tan calculadora como parecía. Y los niños atrapados en medio de todo, usados como peones en un juego que ni siquiera sabían que estaban jugando. ¿Qué quieres que haga?, pregunté. Diego se levantó, recogiendo sus papeles y fotos. Quiero que me ayudes a salvar a nuestra familia, a los dos. Porque eso es lo que somos, señora Morales. Familia. Eres la abuela de Tomás en todos los sentidos que importan, incluso si no compartimos ADN. Y no voy a dejar que Mariana destruya eso solo porque tiene miedo de la verdad. Me entregó una tarjeta de visita con su información de contacto. Piénsalo, pero no demasiado. Volverán de su crucero en unos días, y cuando lo hagan, Mariana estará atenta a cualquier señal de que te estás convirtiendo en un problema otra vez. Si vamos a actuar, tiene que ser pronto. Después de que Diego se fue, me senté en mi sala sosteniendo los resultados de ADN y mirando esa tarjeta de visita. Afuera, la tarde se desvanecía en la noche y la casa se sentía más silenciosa que nunca. Pero por primera vez en meses, el silencio no parecía vacío. Se sentía como la calma antes de la tormenta. Porque Mariana Vega o Margarita Vega, o como sea que se llamara de verdad, había cometido un error crítico. Pensó que podía borrarme por completo, hacerme irrelevante en la historia de mi propia familia. Pero aún no estaba acabada. Y ahora que sabía quién era realmente, no iba a irme a ninguna parte. Llamé a Eduardo 3 días después de que la familia regresara de su crucero por la Costa del Sol. Mi voz era firme e ensayada. Había practicado esta conversación una docena de veces en mi cabeza. Hola, cariño. Me preguntaba si podríamos reunirnos todos para cenar este fin de semana. Hay algo importante que me gustaría discutir con tú y Mariana. Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Está todo bien, mamá? Suena seria. Todo está bien.
Solo pienso que es hora de que tengamos una conversación familiar de verdad, sobre nosotros, sobre el futuro. He estado reflexionando mientras estabais fuera. Otra pausa, más larga esta vez. Podía escuchar la voz de Mariana de fondo, aunque no distinguía las palabras. Cuando Eduardo volvió a hablar, su tono era más cauteloso. Mariana quiere saber qué tipo de conversación. Está preocupada de que puedas estar molesta por el momento del crucero. Por supuesto que estaba preocupada. Los instintos de Mariana eran agudos. Probablemente podía sentir que algo había cambiado, incluso a través del teléfono. Dile a Mariana que no estoy molesta por nada. Solo pienso que es importante que las familias se comuniquen abiertamente, ¿no crees? El sábado por la noche sería perfecto. Déjame consultar con Mariana y te confirmo. Que mi hijo de 38 años necesitara consultar con su esposa para cenar con su madre habría sido risible si no fuera tan desgarrador, pero mantuve la voz ligera. Claro, avísame. Llamó 2 horas después. El sábado a las 6 está bien. Perfecto. Estoy deseando veros a todos. Eso fue el jueves. Pasé el viernes preparándome para lo que sabía sería la conversación más importante de mi vida. Diego y yo nos habíamos reunido 2 veces más desde su primera visita, planeando cuidadosamente cómo presentar la verdad de una manera que protegiera a Tomás mientras exponía el engaño de Mariana. Los resultados de ADN estaban guardados de forma segura en una carpeta de Manila en la encimera de mi cocina, junto con copias de los documentos que el investigador de Diego había encontrado. La verdadera identidad de Margarita Vega, sus matrimonios anteriores, la cronología que demostraba que Tomás no podía ser el hijo biológico de Eduardo, todo lo que necesitábamos para desmontar las mentiras sobre las que Mariana había construido su vida. Preparé la comida favorita de Eduardo, cochinillo asado con puré de patatas al ajo y judías verdes que le encantaban desde niño. Si esta iba a ser la última cena familiar que compartiéramos, quería que fuera memorable por las razones correctas, al menos al principio. El sábado por la noche llegó gris y lluvioso. El típico clima de octubre en Madrid. Preparé la mesa del comedor con mi vajilla de porcelana, los mismos platos que había planeado usar para mi celebración de cumpleaños hace 2 semanas. La ironía no me pasó desapercibida. Llegaron puntualmente a las 6. Mariana llevaba un vestido vaporoso de color crema que la hacía parecer más joven, más inocente. Su cabello estaba perfectamente peinado, su maquillaje impecable. Parecía la imagen de una esposa y madre devota, alguien incapaz de engañar. Tomás entró corriendo primero con toda la energía y emoción de un niño de 7 años. Abuela Lucía, aprendí a nadar en el crucero. ¿Quieres verme hacer el perrito? Mi corazón se apretó mientras lo abrazaba, sabiendo que lo que estaba a punto de revelar cambiaría todo para este niño inocente. Tal vez después de la cena, pequeño, ve a lavarte las manos. Elena entró más silenciosamente aferrando una muñeca pequeña con el pelo enredado. A los 5 años era más reservada que su hermano, más cautelosa conmigo desde que Mariana había comenzado a desalentar sus muestras de cariño, pero aún me dejó besarla en la frente antes de seguir a Tomás al baño. Eduardo me abrazó cálidamente y por un momento pude fingir que esta era solo una cena familiar normal. Huele increíble, mamá. He echado de menos tu comida. ¿Te ves cansado?, observé. Lo estaba. Había nuevas líneas alrededor de sus ojos y había perdido peso. El trabajo ha sido brutal últimamente. La fusión tiene a todos estresados. Miró a Mariana, que estaba examinando mi sala como si estuviera catalogando posibles problemas. Pero Mariana no para de decirme que necesito encontrar un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal. El estrés es tan malo para la salud, dijo Mariana, apareciendo a nuestro lado con esa sonrisa ensayada. Sigo animando a Eduardo a considerar una jubilación anticipada. Podríamos viajar más, pasar más tiempo con los niños. Jubilación anticipada a los 38. Otra forma de hacer que Eduardo dependiera completamente de ella, cortándolo de su identidad profesional e ingresos. Sonreí amablemente. Qué maravilloso que estés pensando en el futuro. De hecho, eso está relacionado con lo que quería discutir esta noche. Durante la cena, mantuve la conversación ligera. Los niños charlaban sobre sus aventuras en el crucero, y Mariana interpretó a la madre perfecta, cortando la carne de Tomás y recordándole a Elena que usara su servilleta.
Era buena en esta actuación, cálida, atenta, completamente creíble. Pero noté cosas que antes había pasado por alto. Como interrumpía cuando Tomás empezaba a contar una historia sobre cuánto me extrañó mientras estaban fuera. Como desviaba la atención de Elena cuando la niña preguntaba por qué no había ido con ellos en el viaje. Como manejaba sutilmente cada interacción, controlando el flujo de la conversación y el cariño. Después de que los niños terminaron de comer, sugerí que jugaran en la sala mientras los adultos hablábamos. Mariana objetó de inmediato. O probablemente deberían prepararse para irse pronto. Mañana es día de colegio, y nos gusta mantener su rutina constante. No tomará mucho tiempo, dije con firmeza. Y creo que lo que tengo que compartir podría afectar bastante su rutina. Algo cruzó por el rostro de Mariana, solo por un segundo, pero lo capté. Miedo. Cuando los niños estaban instalados con sus juguetes en la habitación de al lado, regresé al comedor donde Eduardo y Mariana esperaban. La carpeta de Manila estaba en la mesa junto a mi taza de café con leche, como un arma cargada. Entonces, dijo Eduardo, tomando la mano de Mariana sobre la mesa. ¿De qué querías hablar? Tomé aire sintiendo el peso del momento. Quería hablar de la honestidad, de la familia, de la importancia de saber quiénes somos realmente. La sonrisa de Mariana se tensó casi imperceptiblemente. Eso es un poco filosófico para una conversación durante la cena. ¿Lo es? No lo creo. Tomé la carpeta de Manila. Sentí como ambos se tensaban. Verás, he aprendido algunas cosas interesantes recientemente sobre la historia familiar, sobre genética, sobre la importancia de los registros médicos y la información precisa. Mamá, dijo Eduardo lentamente. ¿Qué hay en la carpeta? La verdad. La abrí y saqué los resultados de ADN, colocándolos en la mesa entre nosotros. Estos son los resultados de una prueba de paternidad para Tomás. El silencio que siguió fue ensordecedor. Eduardo miró los papeles como si pudieran estallar en llamas. Mariana se quedó muy quieta, su rostro cuidadosamente inexpresivo. ¿Una prueba de paternidad? La voz de Eduardo era apenas un susurro. ¿Por qué? ¿Cómo? La prueba muestra que no eres el padre biológico de Tomás, dije suavemente. Hay un 99,7% de probabilidad de que otro hombre sea su padre. Un hombre llamado Diego Castillo. Mariana se levantó abruptamente, su silla raspando contra el suelo. Esto es una locura, Lucía. No sé qué clase de juego enfermo estás jugando, pero siéntate, Margarita. El uso de su verdadero nombre golpeó como un impacto físico. Ella dio un paso atrás, su rostro palideciendo. Eduardo miró entre nosotras con confusión y un creciente horror luchando en su expresión. ¿Margarita? Mamá, ¿qué está pasando? Saqué el informe del investigador, los certificados de matrimonio, la documentación de la cronología. El verdadero nombre de Mariana es Margarita Vega. Ha estado casada 2 veces antes, y tiene un patrón de mentir sobre su identidad y su pasado. Estuvo involucrada con Diego Castillo antes de conocerte, Eduardo. Lo dejó cuando estaba embarazada de su hijo y vino a buscar un nuevo padre para su bebé. Eso no es verdad, dijo Mariana. Pero su voz temblaba ahora. Eduardo, no escuches esto. Tu madre obviamente ha tenido algún tipo de crisis. Tomás nació 7 meses después de que os conocierais, continué implacablemente. Pensaste que fue prematuro, pero no lo fue. Nació exactamente en el tiempo correspondiente a la relación de Mariana con Diego. Eduardo tomó los resultados de ADN con manos temblorosas. Observé su rostro mientras los leía, vi cómo el color se desvanecía de sus mejillas cuando los números calaron. Esto no puede ser correcto, susurró. Diego Castillo ha estado buscando a su hijo durante 7 años, dije. Os encontró hace 3 meses y ha estado observando desde la distancia, tratando de decidir qué hacer. Vino a mí porque reconoció lo que Mariana estaba haciendo a nuestra familia. Las mismas tácticas de aislamiento que usó con él. Mariana retrocedía ahora hacia la puerta, su perfecta compostura completamente rota. Eduardo, por favor, no dejes que te envenene contra mí. Piensa en nuestra vida juntos. Nuestra familia. Nuestra familia. La voz de Eduardo era cruda, rota. Nuestra familia que está construida sobre una mentira.
Nuestro hijo que en realidad no es nuestro hijo. Es tu hijo en todos los sentidos que importan. Tú lo criaste. Lo quieres. Basado en una mentira. Eduardo golpeó la mano en la mesa, haciendo que los platos saltaran. Todo, Mariana. Todo ha sido una mentira. Desde la sala llegó el sonido de risas de niños. Inocentes y brillantes. Tomás y Elena jugando, ajenos a que su mundo se estaba desmoronando en la habitación de al lado. Hay más, dije en voz baja, y saqué los registros de los matrimonios anteriores de Mariana. Lo ha hecho antes. Encontró hombres, se casó con ellos rápidamente, los aisló de sus familias, luego siguió adelante cuando le convenía. No eres su primera víctima, Eduardo. Solo eres el más exitoso. Eduardo miró los documentos, su respiración superficial y rápida. El crucero, dijo de repente. Tu cumpleaños. Eso no fue una coincidencia, ¿verdad? Mariana no dijo nada, pero su silencio fue respuesta suficiente. Lo planeaste deliberadamente. Te aseguraste de que mamá estuviera sola en su cumpleaños mientras todos nosotros nos divertíamos sin ella. Querías herirla. Quería proteger a nuestra familia, empezó Mariana. ¿De qué? De mi madre. De la mujer que me crió y me quiso y nunca lastimaría a nadie. De alguien que eventualmente descubriría la verdad, dije suavemente. De eso se ha tratado todo esto, Eduardo. Los eventos perdidos, los cambios de última hora, la separación gradual de tus amigos y familia. Mariana necesitaba aislarte por completo antes de que empezaras a hacer preguntas que ella no podía responder. Eduardo miró a su esposa. Su esposa, que no era quien decía ser, cuya vida entera con él estaba construida sobre el engaño. ¿Algo de esto es real? ¿Me quieres siquiera un poco? ¿O solo fui conveniente? Por primera vez desde que la conocía, Mariana no tuvo respuesta. Sin desvíos suaves, sin manipulación, sin una respuesta perfectamente elaborada. Solo se quedó allí, expuesta y en silencio. Ese silencio nos dijo todo lo que necesitábamos saber. Desde la sala, Tomás llamó. «Papá, ¿podemos tomar un helado?» Eduardo cerró los ojos y vi una lágrima deslizarse por su mejilla. «¿Qué les digo?», susurró. «¿Cómo explico esto a los niños?» «Lo resolveremos», dije extendiendo la mano sobre la mesa para tomar la suya. «Juntos como familia». «Pero Tomás sigue siendo tu hijo en todos los sentidos que importan. Eso no cambia. Pero también tiene un padre biológico que lo quiere y desea ser parte de su vida. Y tal vez si manejamos esto bien, puede ser algo bueno». Mariana se giró hacia la puerta, pero la llamé. «Margarita». Se detuvo pero no se volvió. Diego no va a desaparecer esta vez. Y yo tampoco. Si intentas huir con los niños, te encontraremos. Si intentas manipular esta situación o herir a estos niños para protegerte, te detendremos. Tus días de controlar a esta familia han terminado. Se marchó sin decir otra palabra, dejando atrás el sonido de los niños jugando y los escombros de 7 años de mentiras. Pero por primera vez en meses, no sentía que estaba perdiendo a mi familia. Sentía que finalmente la estaba recuperando. 6 meses después estaba en mi cocina preparando la comida del domingo cuando escuché la puerta principal abrirse y la voz de Tomás llamando: «Abuela, hemos traído el postre». «Entra, pequeño», respondí sonriendo al escuchar el estruendo de pequeños pies corriendo hacia mí. Tomás irrumpió por la puerta de la cocina, sus brazos rodeando una caja de pastelería casi demasiado grande para él. Detrás venía Elena, más cuidadosa con sus pasos, sosteniendo un pequeño ramo de margaritas. «Son para ti», dijo tímidamente ofreciéndome las flores. «Papá dijo que el amarillo es tu color favorito». Me arrodillé para aceptar el ramo, atrayéndola a un abrazo que ya no dudaba en devolver. «Son perfectas, cariño». «Gracias». Eduardo apareció en la puerta, luciendo más saludable de lo que había estado en años. El peso que había perdido durante los últimos meses con Mariana había regresado, y las líneas de estrés alrededor de sus ojos se habían suavizado. Detrás de él estaba Diego, aún algo vacilante en las reuniones familiares, pero encontrando gradualmente su lugar en nuestra complicada nueva dinámica. «Huele increíble», dijo Eduardo, besándome en la mejilla. «Es tu famosa tarta de manzana».
Tomás la pidió específicamente, dije, alborotando el cabello del pequeño. Junto con puré de patatas y esa receta de pollo que te encantaba. ¿La de las hierbas? Los ojos de Tomás se iluminaron. Sí, esa también es mi favorita, igual que la de papá. La forma fácil en que llamaba a Eduardo papá y a Diego papá Diego aún requería algo de adaptación, pero los niños se habían ajustado a su familia ampliada con la resiliencia que tienen los pequeños. Tomás llamaba a Eduardo papá y a Diego papá Diego, mientras que Elena simplemente aceptó que Tomás tenía dos padres, de la misma manera que algunos de sus amigos tenían dos casas. Diego colocó una botella de vino en la encimera, moviéndose con cuidado en lo que había sido el dominio de Mariana. ¿Cómo puedo ayudar? Puedes poner la mesa, dije. La vajilla de porcelana está en el armario del comedor. Habían pasado meses para llegar a este punto. Meses de terapia familiar, conversaciones cuidadosas con los niños y procedimientos legales que finalmente terminaron con la renuncia voluntaria de Mariana a la custodia a cambio de evitar un proceso por fraude. Había desaparecido de nuevo como lo había hecho de la vida de Diego hace 7 años. Pero esta vez dejó a los niños atrás. La transición no había sido fácil. Tomás estaba confundido y desconsolado por la repentina ausencia de su madre. A pesar de todas sus manipulaciones, Elena había estado apegada y ansiosa, temerosa de que más personas que amaba desaparecieran. Hubo lágrimas, rabietas y noches sin dormir para todos nosotros. Pero también hubo sanación. Eduardo se había mudado de nuevo a la casa que había compartido con Mariana. Pero todo se sentía diferente ahora. La atmósfera opresiva de secretos y caminar de puntillas se había ido. Diego había alquilado un apartamento a solo 10 minutos. Lo suficientemente cerca para ser parte de la vida diaria, pero lo suficientemente lejos para dar a todos espacio para adaptarse. Abuela, dijo Tomás tirando de mi delantal. ¿Puedo contarte un secreto? Me arrodillé a su nivel. Claro que sí. Juntó las manos alrededor de su boca y susurró, me alegra que encontraras a papá Diego. Ahora tengo más papás que nadie en mi clase. Mi corazón se apretó con amor por este pequeño resiliente que había convertido una situación complicada en una fuente de orgullo. Yo también me alegra, cariño. Y me alegra que mamá Mariana se haya ido, añadió más bajito. Siempre estaba enfadada por algo. Me rompió el corazón que un niño de 7 años hubiera sido tan consciente de la tensión en su hogar. Pero también me tranquilizó que hubiéramos tomado las decisiones correctas. Los niños sabían más de lo que los adultos les daban crédito, y Tomás había sentido la manipulación de su madre, aunque no pudiera nombrarla. Durante la cena, la conversación fluyó naturalmente entre los adultos mientras los niños charlaban sobre el colegio y sus amigos. Diego nos contó sobre el último partido de fútbol de Tomás, donde había marcado su primer gol. Eduardo compartió la emoción de Elena por empezar clases de baile. Hablamos como la familia que nos habíamos convertido. Tal vez poco convencional, pero real de una manera que la versión cuidadosamente orquestada de Mariana nunca había sido. Recibí una llamada de mi abogado ayer, dijo Eduardo mientras recogíamos los platos de la cena. El divorcio ya es definitivo, dijo Eduardo mientras recogíamos los platos de la cena. ¿Cómo te sientes al respecto?, pregunté. Se quedó callado un momento observando a Tomás ayudar a Diego a cargar el lavavajillas. Aliviado principalmente y agradecido de que haya terminado sin más daño para los niños. ¿Algún arrepentimiento? ¿Por terminar el matrimonio? No. ¿Por no haber visto la verdad antes? Se encogió de hombros. Creo que siempre lamentaré eso. El tiempo que perdimos. El dolor que ella te causó. Especialmente. Apreté su hombro. No puedes culparte por confiar en alguien a quien amabas. Eso no es un defecto de carácter, Eduardo. Es simplemente ser humano. Diego se unió a nosotros en la encimera, secándose las manos con un paño de cocina. ¿Se ha sabido algo de ella? Nada, dijo Eduardo. Su abogado dijo que no quiere ningún contacto con los niños. Ni visitas ni llamadas, nada. Probablemente sea lo mejor, dije. Aunque todavía me asombraba que una madre pudiera alejarse tan completamente de sus hijos. Al menos así los niños pueden sanar sin preocuparse por cuándo podría ella volver a interrumpir sus vidas. Más tarde, después de que los niños se durmieran viendo una película en la sala,
los 3 adultos nos sentamos alrededor de la mesa de la cocina con café con leche y los restos de la tarta de manzana. Estos se habían convertido en algunos de mis momentos favoritos. Conversaciones tranquilas en la luz del atardecer, planeando el futuro, hablando sobre los desafíos de la coparentalidad en una situación tan inusual. He estado pensando en algo, dijo Diego, removiendo azúcar en su café. Sobre el apellido de Tomás. Eduardo alzó la vista rápidamente. ¿Qué pasa con eso? Ha sido Morales toda su vida. Es su identidad, sus registros escolares, todo. No quiero cambiar eso, dijo Diego vacilante, pero luego continuó. Me preguntaba si estaría bien si yo también tomara tu apellido, oficialmente. Quiero decir, Diego Morales Castillo, para que Tomás y yo compartamos parte del nombre, pero él siga conectado contigo y con la historia de tu familia. El gesto fue tan considerado, tan cuidadosamente diseñado para honrar el lugar de todos en la vida de Tomás, que sentí que las lágrimas pinchaban mis ojos. Eduardo parecía atónito. ¿Harías eso? Quiero que Tomás sepa que las familias pueden ser complicadas sin estar rotas, dijo Diego. Quiero que entienda que amar a alguien no significa que tengas que elegir bandos o fingir que otras relaciones no importan. Eduardo extendió la mano sobre la mesa y estrechó la de Diego. Creo que es perfecto. Cuando la noche llegaba a su fin y Diego se preparaba para llevar a los niños a su apartamento para su estadía semanal, lo aparté a un lado. Gracias, dije en voz baja. ¿Por qué? Por salvar a mi familia. Por tener el valor de decirme la verdad cuando habría sido más fácil desaparecer de nuevo. Diego se quedó callado un momento, observando a Tomás recoger su mochila y su peluche favorito. ¿Sabes que me di cuenta el día que llegué a tu puerta? No solo estaba perdiendo a mi hijo. Tú también estabas perdiendo a tu familia. Mariana nos estaba quitando a todos, pedazo a pedazo. Pero la detuvimos. Lo hicimos. Sonrió y por primera vez desde que lo conocí, su sonrisa llegó completamente a sus ojos. Y mira lo que construimos en cambio. Miré alrededor de mi casa, las obras de arte de los niños pegadas en el refrigerador, el jersey olvidado de Elena sobre una silla, las fotos familiares que ahora incluían a Diego y reflejaban verdaderamente nuestra realidad. No era la familia que había imaginado cuando Eduardo se casó por primera vez. Pero era infinitamente mejor que la actuación vacía que Mariana había orquestado. Después de que todos se fueron, me senté en mi sala con una taza de té, reflexionando sobre cómo mi vida había cambiado drásticamente desde aquel devastador cumpleaños hace 6 meses. La casa vacía, que antes parecía una tumba, ahora vibraba con los ecos de la vida familiar. Las risas de los niños, las preguntas cuidadosas de Diego sobre las tradiciones familiares, la conversación aliviada de Eduardo sobre sus planes futuros. Mi teléfono vibró con un mensaje de Eduardo: gracias por la cena, mamá. Los niños preguntan si podemos hacer esto todos los domingos. Les dije que eso depende de la abuela. Respondí: todos los domingos suena perfecto. Esto es lo que hacen las familias. Su respuesta llegó rápido: sí, esto es lo que hacen las familias de verdad. Dejé el teléfono a un lado y miré la foto enmarcada en mi mesita. Una imagen del viaje del mes pasado al Zoo de Madrid. Los 5 juntos frente al recinto de los elefantes. Tomás estaba subido a los hombros de Diego, mientras Elena agarraba fuerte mi mano. Eduardo estaba en el centro con un brazo alrededor de mí y el otro alrededor de Diego, sonriendo como si acabara de recordar cómo se sentía la felicidad. Parecíamos lo que éramos, una familia que había sido rota y reconstruida en una nueva configuración. Más fuerte y más honesta que antes. No convencional, pero real. No perfecta, pero verdadera. La casa se asentó a mi alrededor mientras caía la noche, pero ya no se sentía vacía. Estaba llena de posibilidades, llena del amor que Mariana había intentado tan duro destruir, pero que nunca logró apagar del todo. Pensé que mi 65º cumpleaños había marcado el fin de mi relevancia en la historia de mi familia. En cambio, había señalado el comienzo de un nuevo capítulo. Uno donde el amor no era condicional, donde la verdad importaba más que las apariencias, y donde ser abuela significaba proteger a tus nietos de cualquiera que los usara como armas, incluso de su propia madre. Mañana era lunes, lo que significaba que Tomás tenía práctica de fútbol y Elena tenía su clase de baile. Diego recogería a Tomás mientras Eduardo llevaba a Elena, y ambos terminarían aquí para hacer los deberes y cenar.
Era el tipo de rutina que Mariana habría controlado y manipulado, pero que ahora fluía naturalmente de nuestro genuino cuidado mutuo. Mientras apagaba las luces y subía las escaleras, pensé en la mujer que había intentado borrarme de la vida de mi propia familia. En algún lugar ahí fuera, Mariana probablemente estaba tejiendo una nueva identidad, creando una nueva historia, buscando una nueva familia para infiltrarse y controlar. Pero había dejado atrás algo que nunca podría reemplazar, el amor entre personas que eligieron luchar unas por otras en lugar de rendirse. Ella nos había enseñado a todos lo que no queríamos ser. Y al hacerlo nos había ayudado a convertirnos exactamente en quienes debíamos ser. Por eso, si nada más, supongo que le debía una especie de gratitud retorcida. Pero sobre todo, solo sentía lástima por ella. Había tenido una familia real al alcance de su mano. Imperfecta y complicada, pero genuina. Y la había desechado por la satisfacción vacía del control. Su pérdida, nuestra ganancia. Y finalmente, después de meses sintiéndome como un fantasma en mi propia vida, estaba en casa. Ahora tengo curiosidad por ti, que has escuchado mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Has pasado por algo similar? Comenta abajo. Y mientras tanto, dejo en la pantalla final 2 historias más que son favoritas del canal, y seguro que te sorprenderán. Gracias por leer hasta aquí.